Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un viernes más de la comunidad IA. A los que si hay alguno que se une por primera vez, bienvenidos. Gracias por conectarse, por entrar a la sesión. Nos reunimos todos los viernes para conversar acerca de inteligencia artificial relacionada a la educación. Conversamos de todo un poco, herramientas, impacto, nuevas demos que hacen los mismos docentes y que lo quieren mostrar. Así que si alguno desea mostrar algo en alguna próxima sesión, no duden en escribirnos para poder agendarlos. Y bien, el día de hoy tenemos un invitado que es Miguel Núñez. Él viene a presentarnos un tema que es aplicaciones de la IA en la educación. Miguel, antes les cuento un poco de Miguel. Miguel es docente, trabaja como docente en el Perú y el extranjero. Él es investigador, es consultor en inteligencia artificial y Big Data Analytics. Es doctor en ciencias de la computación por la Universidad Toulouse. Y este grado lo obtuvo, él me cuenta, por un trabajo que realizó como ingeniero de I+D en Francia. Tiene maestrías en informática, en telecomunicaciones, en administración, y así que hoy viene Miguel a contarnos un poco del tema que nos propuso y Miguel, te agradecemos por haberte unido a la comunidad y habernos propuesto este tema. Así que nada, te damos la bienvenida y te escuchamos acerca de aplicaciones de IA en la educación. Adelante. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación, por la invitación también. Patricia, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy yo les quiero contar un poquito sobre algunas aplicaciones que existen sobre la inteligencia artificial, sobre todo aplicado en, en educación, que es un poco creo el tema que nos motiva a todos. Quería rápidamente hacer un pequeño sondeo de qué tan familiarizados estamos con la inteligencia artificial. No sé si han tenido, no sé, quizás de repente puedan levantar la mano los que ya estén utilizando algún tipo de herramientas de este tipo en educación, como para más o menos saber qué tan rápido o lento poder ir en la primera parte y de repente concentrarnos más en la parte de educación, si me ayudan, solo levantando la mano. Ajá, perfecto, muchas gracias, Patricia. Perfecto, entonces, ahí Jessica, muchas gracias. Daniel, lo máximo, ok. Muy bien, entonces, la primera parte no, vamos a pasarlo un poco más rápido entonces para concentrarnos en la parte de las aplicaciones. Entonces, básicamente, esta es la agenda que les propongo, ¿no? Tratar de ver un poquito de dónde viene la IA, dónde estamos, hablar sobre el test de Turing, que creo que es importante para entender, digamos, a qué vamos, algunas aplicaciones que ya tenemos en educación en Latinoamérica y las conclusiones a las que podemos llegar a partir de esto. Por favor, si tuvieran alguna duda o algo, igual podemos conversar, digamos, a medida que se va desarrollando la presentación para que no, de repente, al final no sea muy cargada la sección de preguntas y respuestas. Siéntanse, por favor, libres, ¿no? De levantar la mano y pues ahí podemos ir compartiendo. Entonces, comprendiendo un poco de dónde viene la inteligencia artificial, ¿no? Primero debemos tratar de definir qué es inteligencia, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos ahora esa obsesión de querer generar inteligencia artificial cuando a veces no tenemos muy claro incluso el concepto básico de inteligencia, ¿no? ¿Qué es inteligencia? Y acá podemos quedarnos a hablar toda la hora sobre la inteligencia, ¿no? Hay diferentes conceptos, hay diferentes corrientes. Yo me quiero basar sobre todo en, digamos, en definiciones un poco más simples, como capacidad de entender, comprender, de resolver problemas,
¿no? Del acto de entender, que es más o menos lo que define la inteligencia, ¿no? Entonces, si nosotros queremos llevar, digamos, estos conceptos a una máquina, por así decirlo, es decir, automatizarlos a través de algoritmos, básicamente lo que nosotros vamos a buscar es hacer inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues va a ser esta disciplina que va a tratar de crear algoritmos, programas informáticos que van a ejecutar operaciones que vamos a poder comparar, digamos, a aquellas operaciones que hace la mente humana, ¿no? Como el aprendizaje, el razonamiento, ¿no? Las inferencias. Entonces, aquí nosotros vamos a tener todo este conjunto, ese knowledge, este background de teorías, técnicas que nos van a permitir tener algoritmos que van a simular la inteligencia, ¿no? En un ordenador, en diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos hacer, básicamente con la IA. Entonces, ¿de dónde venimos, no? Nace en los años 40 con los primeros modelos o las formalizaciones de las neuronas biológicas, ¿no? Entonces, teníamos unas neuronas que nosotros entendíamos cómo funcionaban desde un punto de vista biológico y fueron McCulloch y Pitts que comenzaron, ¿no? A tratar de modelar esto de forma matemática para simular la sinapsis de las neuronas, ¿no? Y así justamente crear un aprendizaje, digamos, ¿no? De ahí viene el nacimiento de la IA, ¿no? De la cibernética con Newman y con Alan Turing, ¿no? De quien hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Vamos a tener, digamos, la evolución, digamos, de la inteligencia. Vamos a comenzar a construir máquinas que son capaces de hacer inferencia, hasta que llega un momento en los años 70 donde, digamos, todo este área se paraliza un poco, no se llegan a obtener los resultados que se querían para la época, entonces el financiamiento comienza a cortarse, lo que hace que en los años 70 comience un poco a disminuir la investigación en este área. No es hasta los 80s, 90s que comienza a resurgir gracias a los sistemas expertos, ¿no? Que nos permitían, por ejemplo, generar a partir de un conjunto de afirmaciones que nosotros podíamos poner, estos motores de inferencia eran capaces de poder, digamos, deducir algún tipo de preguntas en función del conocimiento que nosotros le brindábamos, ¿no? Entonces, esto tuvo mucho auge, sobre todo por las farmacéuticas que lo utilizaban un poco para poder ver propiedades de nuevas moléculas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí comenzó nuevamente, digamos, el fondeo. Llegan más hacia los 90, comenzaron a aparecer nuevas inteligencias, ¿no? Por ejemplo, como Deep Blue, que le ganó, digamos, a Garry Kasparov en una partida de ajedrez, ¿no? En aquel entonces el campeón mundial, pero hubieron muchos cuestionamientos, ya que en realidad decían que él en realidad había ganado solo por la capacidad de procesamiento y no por inteligencia, porque era capaz de analizar muchos más escenarios que un humano en menor tiempo, ¿no? Pero que no implica necesariamente un acto de inteligencia y de comprensión, ¿no? Entonces, eh, en los años ya 2000, 2010, gracias a digamos, la reducción de costos en el almacenamiento, llegamos a tener fuentes masivas de datos en los que comenzamos a poder hacer nuevos tipos de entrenamientos, por ejemplo, para imágenes, ¿no? Para textos, y nace, por ejemplo, ahí Watson, ¿no? De IBM, que es capaz de ganar al campeón de Go, por ejemplo, perdón, de Joe Paraday, AlphaGo, que venció al campeón mundial de Go, que es un juego, digamos, lo que podemos ver acá a la mitad de la pantalla. Es un juego en el que debemos posicionar, digamos, estas fichas blancas y negras
pero lo peculiar de este juego es de que, a diferencia del ajedrez, el número de combinatorias que tiene es muchísimo más alto. Entonces, eso hace que no podamos, como en el caso de, digamos, de Deep Blue, de poder calcular simplemente los posibles escenarios, ya que son tan grandes y tan complejos que no llegaría, ¿no? Entonces, realmente AlphaGo sí comienza a mostrar ya algunos símbolos eh, digamos, de razonamiento, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, Google X, unos años antes, comenzó a desarrollar algoritmos que ya eran capaces de comenzar a determinar formas, ¿no? Por ejemplo, para identificar si en una imagen habían o no gatos, ¿no? Entonces, vemos que comienza a haber todo este auge. Se comienzan a plantear nuevos retos, más caminos por recorrer, y no es hasta casi el 2018 que comienzan a aparecer los modelos, ¿no? Los grandes modelos de lenguaje, que ¿no? Ahí vemos el nacimiento de los algoritmos GPT, que nosotros lo utilizamos mucho ¿no? con ChatGPT, que es una herramienta bastante popular, que ya comienzan a mostrar mayores capacidades digamos, de construcción y de generación, ¿no? Sí, estoy seguro que muchos de acá hemos utilizado estas herramientas y son realmente interesantes, ¿no? Son capaces de comprender contexto, capaces de poder, de poder interactuar con nosotros a través de preguntas. Entonces, digamos, este es en el estado en el que estamos, gracias al avance que ha podido haber en los últimos años sobre capas de atención, de transformers, ¿no? El aprendizaje profundo, el hecho de tener tarjetas gráficas de alto poder que nos permitan procesar billones de datos en este caso, ¿no? Me parece que el GPT-4 es capaz de almacenar algo de 2 billones de palabras de contexto, ¿no? Entonces, estamos comenzando a crear modelos que son capaces de retener un contexto muy, muy amplio, ¿no? Entonces, es, digamos, aquí donde nos encontramos hoy por hoy, ¿no? Entonces, es importante saber que hemos llegado a este punto, pero ¿por qué es importante y por qué marca un hito digamos, en muchas cosas, ¿no? Y también en la computación, en la ciencia de datos, en la educación, porque desde que nace, digamos, la inteligencia artificial, el aprendizaje máquina, hablamos del famoso test de Turing que antes se hablaba como algo muy futurista, ¿no? En donde básicamente el test de Turing es que nosotros vamos a tener, por ejemplo, acá en C, nosotros tenemos a un humano. Este humano va a interactuar con A y con B, que es por un lado una computadora y por el otro lado otro humano. Entonces, al cabo de unas cuantas preguntas o un cierto tiempo, si el humano sé que no sabe si está hablando con un ordenador o una computadora, porque no los ve, no es capaz de distinguir a partir del diálogo si es un humano o una computadora, vamos a decir que el test de Turing ha sido superado, ¿no? Entonces, es un test para medir justamente si esa inteligencia artificial que nosotros hemos creado es capaz de imitar realmente a un humano, ¿no? A la inteligencia humana, de tal forma que otro humano no sea capaz de percibir la diferencia entre si es un algoritmo o es otro humano. ¿Por qué es importante esto? Porque gracias a, digamos, a toda esta historia que hemos visto, así muy rápidamente, a la fecha de hoy se han comenzado a hacer, por ejemplo, estudios, ¿no? Como este que está publicado en Archive, que dice que algunas personas ya no pueden distinguir a GPT-4 de otro humano. Y para esto han hecho diferentes pruebas, ¿no? Han tomado, en este artículo le pueden ver el detalle, pero en resumen, han tomado 500 personas, las cuales han conversado, ¿no? Eh, digamos, con una inteligencia o con un humano, o aleatoriamente, y al final se les preguntó, ¿no? Entonces, se han evaluado 4 diferentes, digamos,
sistemas. Uno, ELIZA, que es un sistema que ya data de hace 60 años, que es un sistema que permite realizar algún tipo de conversación, algo más parecido a un chatbot. Después tenemos GPT 3.5, GPT-4 y también tenemos a un humano, ¿no? Entonces se supone que el humano es el que debería digamos, ¿no? Estos son los que están detrás de las bambalinas, ¿no? Entonces, las 500 personas han interactuado con ellos y de esas 500 personas, en el caso de Elisa, un poco menos de 25, 23, 22% de las personas eh, llegaron a ser confundidas, ¿no? Es decir, no sabían si estaban hablando con un humano o con una inteligencia. En el caso de ChatGPT 3.5 y 4, ¿no? Hablamos de casi 50-52% de las personas no podían distinguir. Y en el caso de que cuando hablaron con un humano, llegó hasta 67%, ¿no? Entonces, lo importante acá es ver de que realmente ahora las inteligencias están teniendo tanta capacidad de almacenamiento de contexto y capacidad de respuesta, ¿no? Gracias justamente a esta evolución de los últimos años en crecimiento, no solo de infraestructura, de almacenamiento, sino de capacidad de procesamiento, más los algoritmos nuevos, todo este conjunto, ¿no? Que ya, donde hablamos de un contexto de Big Data aplicado a la inteligencia artificial, nos muestra estos progresos, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos lleva a un estado en donde realmente vamos a contar con herramientas nunca antes vistas para la humanidad, ¿no? Entonces son herramientas que se están trasladando a todas las industrias y particularmente también a la educación. Entonces ahí vamos a comenzar a ver ahora un poquito sobre estas aplicaciones, ¿no? Entonces cuando nosotros ya hablamos, ya más o menos tenemos una conciencia de qué tan inteligente es la inteligencia artificial, que es un poquito lo que quería mencionarles. Aplicados a la educación, nosotros vamos a ver que eh, tenemos una serie de aplicaciones que las podemos trasladar, digamos, o las podemos poner en tres grandes grupos, en tres grandes casillas que van a ser aplicados a la enseñanza, al aprendizaje y a la administración escolar. Entonces vamos a ir detallando un poquito cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte de enseñanza, hablamos de los docentes. Entonces, hay un conjunto de soluciones que están justamente diseñadas para los docentes, que nos van a poder ayudar a hacer atracción y retención, ¿no? Por ejemplo, desarrollo profesional de nuestros alumnos, nos van a poder ayudar a mejorar la enseñanza, ¿no? Ayudándonos a generar, por ejemplo, planes en el aula o, por ejemplo, contenido para nuestras clases, ¿no? Nos va a permitir descargar de repente algún tipo de tarea, ¿no? Desconcentrar algunas tareas que pueden ser repetitivas para concentrarnos, por ejemplo, en la mejora del material, en tareas que pueden ser más interesantes para nosotros, ¿no? Entonces, si vamos un poquito más a detalle ya hablando de cada una de estas partes, cuando hablamos de la atracción y retención, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de mentores impulsados por inteligencia artificial, tenemos esta iniciativa, digamos, en Chile, que es una organización que se llama Elige Educar, ¿no? Que permite, por ejemplo, mejorar la contratación de docentes, de profesores, ¿no? Para poder, digamos, ¿no? Atraerlos y tal. Es un chatbot, ¿no? Que nos va a ayudar a esto. De ahí tenemos, por ejemplo, otro chatbot que es de tutoría para nuevos profesores, porque muchas veces, ¿no? Si recordamos en nuestros inicios, a veces no es tan simple que a uno le enseñen a ser profesor, ¿no? Es a veces algo que aprendemos porque tenemos a alguien que va a ser mentor para nosotros, que es probablemente otro docente, y muchas veces lo aprendemos por prueba y error, básicamente. Entonces, somos profes, somos educadores de la misma fundación Elige Educar,
es un programa que trata de acompañar, ¿no?, a los nuevos profesores, ¿no?, que se dedican, por ejemplo, ¿no?, que pueden ser sobre todo, lo están aplicando ahora a profesores de nivel inicial, ¿no?, los profesores de la primera infancia, para evitar que estos profesionales se frustren y dejen la pedagogía, ¿no? Porque por estudios y encuestas que han hecho, se han dado cuenta de que, por ejemplo, este tipo de docentes tenían, ¿no? 72% de ellos no tenían redes de apoyo, ¿no? Y 67% incluso carecía de apoyo dentro de su misma institución, ¿no? Entonces, estos indicadores altos y ese nivel de frustración hacían que los profesores partan, ¿no? Entonces había una alta tasa de rotación. Entonces, para mejorar esto, ahora tenemos este tipo de soluciones que pueden ayudar, ¿no?, un poquito a canalizar esto. Después, otra aplicación que nosotros podemos ver es el desarrollo profesional, ¿no?, la retroalimentación basada en IA. Entonces, en este caso, tenemos una herramienta que se llama TeachFX, que nos permite, por ejemplo, analizar el discurso que se da en la clase. Es decir, esta es una aplicación, yo la he probado también. Lo que va a suceder con esta aplicación es que nosotros vamos a poder hacer que la aplicación escuche una clase, ¿no? Entonces, dentro de esto, ella va a comenzar a analizar los patrones y nos va a decir qué tan bien o quiénes han ido interviniendo y cómo, ¿no? Entonces, nos va a dar, por ejemplo, al final, ¿no?, al final de la clase nos va a poder dar diferentes tipos de análisis, por ejemplo, ¿no? Nos puede decir, hablaste 6 minutos y después, hubo minutos de conversaciones, ¿no? 17 alumnos hicieron preguntas y nos da un resumen del tiempo que se habló, ¿no? Por ejemplo, acá el profesor habló 9 minutos, los estudiantes hablaron 6 minutos, hubo un silencio, de ahí hubo una discusión en grupo de 1 minuto, ¿no? Entonces nos va permitiendo monitorear, por ejemplo, qué tan dinámica puede estar siendo ¿no?, la clase, si efectivamente, digamos, si mi intención es que los alumnos participen más, yo con esto puedo comenzar a medir, ¿no? Y de ahí nos puede decir incluso, ¿no?, en qué puntos de la clase, ¿no?, es donde se habló más, dónde intervinieron más los alumnos, dónde hubo más una conversación en grupo, ¿no?, dónde se generaron más silencios, ¿no? Entonces, esto nos permite, por ejemplo, ir analizando cómo van las clases, ¿no? Después tenemos otra iniciativa en Chile que se llama Tu clase, tu país, ¿no?, que desarrollan IA, que nos va a permitir planificar nuestras clases con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eh, acá básicamente esta herramienta nos va a ayudar a diseñar actividades que van a ser centradas en los alumnos, nos puede ayudar a diseñar retos o, por ejemplo, a implementar ¿no?, aprendizaje por proyectos, ¿no?, el famoso PBL. Y la aplicación se ve más o menos así, ¿no? Entonces nosotros podemos poner ahí un tema, la duración, ¿no?, qué tipo de planificación nosotros queremos, ¿no?, las horas semanales que creemos que los alumnos deben invertir en este tipo de proyecto, ¿no?, y nos va a ir sugiriendo qué tareas, cómo podemos ir construyendo, ¿no?, el plan de la clase. Después, igual, siguiendo en la parte de la enseñanza, ¿no?, ahí tenemos otra herramienta como Magic School ahí, que nos va a permitir eh, generar planes de contenidos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, nos va a permitir generar planes de aula, tareas, ¿no?, por ejemplo, con varios pasos. Nos puede ayudar a generar preguntas, ¿no?, que van a ser, por ejemplo, ¿no?, respondidas con videos, eh, herramientas de reescritura de texto, ¿no? Eh, Nos va a poder permitir también tener algún tipo de tareas que van a ser resistentes a la IA, es decir,
en donde vamos a evitar de alguna forma que nuestros alumnos puedan caer en la tentación de basarse en este tipo de herramientas para, digamos, que estas herramientas hagan el trabajo en vez de ellos, ¿no? Entonces, hay una serie de diferentes útiles que nosotros podemos utilizar dentro de esta herramienta, ¿no? En cuanto a las rutinas automatizadas, ¿no? No hay realmente ahorita herramientas, digamos, que nos permitan hacer esto en Latinoamérica, pero las cosas a las que se están tendiendo, por ejemplo, para tratar de eh, retirar, digamos, tiempo en tareas rutinarias para los docentes es en la calificación y evaluación, es decir, tratar de hacer exámenes que se puedan calificar de forma automática, centralizar los datos de los alumnos, ¿no? La comunicación ágil y el mantenimiento de los registros, ¿no? Entonces, eh, esto nos va a permitir ahorrar tiempo y poder poner, digamos, este tiempo para mejorar nuestras estrategias de enseñanza o poder mejorar el material per se. Entonces, por ejemplo, en esta herramienta que es este Geek One, ¿no? Nosotros vamos a poder también automatizar algún tipo sobre todo de los registros, ¿no? Ahí vamos a poder eh, llevar las clases, ver, por ejemplo, cómo están, si tienen, qué tipo de participación están teniendo. Sí, Liliana, levantaste la mano, cuéntanos. O se quedó la mano levantada, no, ya no estoy seguro. Si no, por favor, abre tu micrófono y cuéntanos. No, disculpa, ha sido un error. Ah, Fue ningún por internet. problema. Bueno, continuando, tenemos, por ejemplo, también del otro lado las soluciones para los estudiantes, donde nosotros podemos tener herramientas que nos van a ayudar a personalizar digamos, el aprendizaje, ¿no? Como por ejemplo son las tutorías asistidas por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay una herramienta que se llama Alex, ¿no? Evaluación y aprendizaje de espacios de conocimiento, sus siglas en inglés, que permite a los alumnos, por ejemplo, recibir tutorías en matemáticas, ¿no? Entonces, esto lo probaron en Ecuador para evaluar el impacto, por ejemplo, de las tutorías personalizadas durante el COVID, que fue justo un periodo bastante crítico en donde eh, la educación no sufrió también reveses por el hecho de adaptarnos a la virtualidad. Entonces, este tipo de herramientas, por ejemplo, nos permite planificar, ¿no? Cuál sería el camino de la tutoría para el alumno, ver, por ejemplo, qué tópicos, qué temas el alumno ya domina y en cuál, por ejemplo, necesita más refuerzo. Y nos va a permitir, ¿no? Justamente ayudar a los alumnos a que puedan aprender y retener a largo plazo, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos puede también ayudar. Porque, claro, el tema de la tutoría también es bien complicado en el sentido de que muchas veces nosotros quisiéramos, ¿no? Como docentes, poder tener suficiente tiempo como para sentarnos con cada uno de nuestros alumnos y revisar en qué puntos pueden mejorar o digamos qué temas no dominan tanto, pero a escala es complicado, ¿no? Cuando tenemos ya, digamos, aulas que pueden estar llenas y tal, el tiempo que vamos a distribuir a cada uno de ellos se encoge, ¿no? Es menor. Entonces, este tipo de soluciones nos permiten quizás escalar esa, estos, estos problemas, ¿no? Pero, de todas formas, igual, si bien hemos visto que la inteligencia artificial hoy por hoy hace cosas bastante interesantes y bastante complejas, debemos tener cuidado porque a veces también hay estudios que han demostrado que este tipo de herramientas como Camigo,
cometía errores, por ejemplo, al dar tutorías en matemáticas y no siempre explicaba por qué, ¿no? O no siempre la información que daba era precisa, ¿no? Entonces, no podemos tampoco relegar el 100% de la tutoría a inteligencias artificiales todavía. Siempre debe haber una intervención humana tratando de ver que efectivamente las respuestas que provee este tutor son, digamos, coherentes, que realmente siguen, ¿no? Los objetivos de aprendizaje que nosotros queremos transmitir, ¿no? Entonces, eh, hay que tener también un poco de cuidado con ello. Entonces, también vamos a tener otro tipo de plataformas que nos van a apoyar, por ejemplo, eh, como es esta plataforma, ¿no? Corbit, que nos va a permitir generar, por ejemplo, ¿no? A partir del análisis del aprendizaje, vamos a poder generar comentarios para poder hacer, ¿no? Intervenciones pedagógicas, ¿no? Entonces, a partir de, es básicamente un chatbot, ¿no? En el cual el alumno le puede preguntar, ¿no? Por ejemplo, qué es un modelo de regresión lineal, ¿no? Descríbelo en una sola sentencia, ¿no? Y le dice, ¿no? La regresión lineal aprende una línea. Entonces, nosotros a partir de eso, con este tipo de herramientas, podemos diseñar qué tipo digamos, de conversaciones queremos que siga, ¿no? Si le puede sugerir la ecuación, dar una pista, mostrar un árbol de concepto, darle, por ejemplo, opciones múltiples, ¿no? Y ahí podemos ir eh, construyendo estos árboles para ir apoyando, por ejemplo, ¿no? A que respondan preguntas por nosotros, ¿no? Eh, Ahora, el tema de las tareas en clase, ¿no? Y la IA generativa que genera también un poco de debate, porque nosotros sabemos o que nuestros alumnos están muy tentados de poder usar estas herramientas para poder agilizar las tareas que hacen, ¿no? Entonces, digamos, en ese proceso muchas veces pueden surgir algunos riesgos, ¿no? Entonces, algunas estadísticas, por ejemplo, ¿no? Sugieren que 59% de profesores en Estados Unidos sí creen que sus alumnos usan, ¿no? Inteligencia generativa para para que ellos hagan, o sea, para generar las tareas en lugar de hacerlas ellos mismos, ¿no? Y hasta ¿no? Y 68% de ellos declara que utiliza, por ejemplo, este tipo de herramientas de detección de IA para poder revisar que efectivamente no hayan sido generadas, ¿no? Entonces, igual, como toda herramienta, no es 100% segura, ¿no? Pueden haber falsos positivos, se genera desconfianza, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que tratar, ya es un rol más nuestro quizás, de tratar de fomentar ese pensamiento crítico y llevar el uso de este tipo de herramientas para otros fines, ¿no? Es decir, creo que la solución no es prohibir que los usen porque están ahí, pero sí de repente que los usen de una cierta forma controlada y quizás si nosotros más fomentamos un pensamiento crítico y analítico, puede ser mejor, ¿no? Quizás en vez de concentrarnos de pedirles que nos puedan dar un concepto o que nos puedan repetir, ¿no? Algún tipo de procedimiento, sino pedirles efectivamente que lo desarrollen, ¿no? O que apliquen ese conocimiento a algo. Entonces, ahí es un poco más difícil que las ideas generativas intervengan porque finalmente yo voy a evaluar que el alumno, ¿no? puede efectivamente completar una tarea en función a esos conocimientos que ha adquirido, ¿no? Bueno, son pensamientos y opiniones. En la tercera parte vamos a tener las soluciones para la parte más administrativa, ¿no? Entonces, dentro de esto nosotros vamos a hablar de los asistentes. Hay una herramienta que se llama UPlanner, que nos va a permitir, ¿no? Bueno, es una herramienta que ha sido desarrollada en Chile y que ahora se le está utilizando en diferentes lugares, ¿no? Como Abu Dhabi, Perú, México, Colombia. Entonces, ¿qué nos permite esta herramienta? Por ejemplo, planificar iniciativas, ¿no? Para éxito estudiantil, planificación curricular y planificación de demanda, ¿no?
Entonces, gracias a esta herramienta vamos a poder hacer todas estas cosas, ¿no? Podemos tener también asesores, digamos, 24/7, como Druid, que es un chatbot, ¿no? Que nos va a permitir agilizar procesos educativos, ¿no? Va a estar ahí para los alumnos 24/7, ¿no? Y también puede ayudar a los profesores, por ejemplo, con calificación, planificación de cursos, automatización de otro tipo de procesos administrativos, ¿no? Entonces es una herramienta que nos puede descargar de este tipo de tareas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería contar. Entonces, en resumen y un poco lo que me gustaría transmitir acá es de que realmente estamos en un punto en donde la inteligencia artificial llegó, está a la palma de nuestras manos en todos los dispositivos móviles que tenemos, en Internet. Definitivamente ha entrado dentro de la educación para facilitarnos muchas cosas y quizás para complicarnos algunas otras. Yo pienso, esto es totalmente debatible, es una opinión personal, de que es, digamos, responsabilidad nuestra comenzar a adaptarnos a este tipo de tecnologías para poder sacarles el mayor provecho, utilizarlas de forma inteligente de repente para evitar que nuestros alumnos caigan justamente en esa tentación de pedirles a las inteligencias que hagan sus trabajos por ellos y tratar de aprovechar al máximo este tipo de herramientas con las cuales que son totalmente nuevas. Nunca antes habíamos estado en una situación parecida en la humanidad y podemos, creo, tenemos ahora las herramientas para poder generar un impacto positivo en la educación eh, y así de repente, ¿no? Poder mejorar las distintas sociedades en las que nos desempeñamos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje final que quisiera dejarles. Muchísimas gracias por su atención y pues encantado de escuchar sus preguntas, no sé, comentarios, reacciones. El micrófono es de ustedes ahora. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, Miguel. Muchas gracias por traernos todas esas aplicaciones de inteligencia artificial que de hecho nos sirven de ejemplo para poder nosotros también comenzar algo, nos dan ideas. Yo, de hecho, ya apunté varias que me han interesado de Chile que comentaste. Eh, Así que gracias, gracias por traernos. Hay tanto de inteligencia artificial que a veces no nos da tampoco el tiempo ya para buscar o ver qué hacen. Así que te agradecemos por haber hecho este resumen de diferentes aplicaciones relacionadas con la educación para conocer de ellas y entrar a detalle a buscar a ver qué de eso nos puede servir a nosotros y aplicarlo acá para la universidad. Así que nada, no sé si tienen preguntas, alguien quisiera comentar algo relacionado a lo que Miguel dijo, alguna experiencia que ustedes hayan visto también y quieran sumarlo, quieran sumar a la presentación de Miguel. Ay, creo que la manito no suena. Ahora sí. Ahora sí, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Miguel, por esta presentación. De hecho, creo que es la primera vez que hacemos un recorrido, un poco para entender de dónde viene todo esto que ahora nos está cambiando la forma de hacer las cosas a todos. Tengo un poco de ruido aquí, si no se escucha bien me avisan. Mi pregunta estaría relacionada con qué potencial le ves, por ejemplo, a una herramienta como Blackboard Colabore o a Blackboard esa línea. ¿Consideras que también tiene herramientas de IA que son, que pueden ser útiles para el equipo de docentes? Muchas gracias, Alicia, por la pregunta. Sí, de hecho sí. Justo ayer estaba escuchando, perdón, estaba escuchando quería compartirles justo mi pantalla, estaba escuchando las nuevas funcionalidades que están dando, por ejemplo, para Blackboard, que nos van a permitir, a ver, creo que incluso sí capturé la imagen, si me dan un segundo. Sí, por ejemplo, a ver, voy a volver a compartir la pantalla. Por ejemplo, ahora
vamos a poder, por ejemplo, generar inteligencias, ¿no? Como la que estábamos viendo, que nos van a permitir tener tutores con los cuales los alumnos van a poder interactuar, ¿no? Por ejemplo, mostraban de que para un curso de filosofía creaban un personaje que era, ¿no? Aristóteles, y podíamos incluso hasta graduar el nivel de complejidad de las respuestas que iba a dar para que los alumnos interactúen con él y le puedan preguntar cosas, ¿no? Sobre su corriente filosófica, básicamente, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas también ya van a ser mucho más accesibles para nosotros, ¿no? Sí son totalmente posibles de utilizar, ¿no? Blackboard ya las va a tener, entonces, ¿no? Totalmente, ya es, digamos, más, creo, el tiempo en que nosotros podemos invertir en ver esas nuevas funcionalidades y ver cómo las podemos alinear con aquello que queremos transmitir, ¿no? En nuestras clases, y ver dónde lo podemos llevar, ¿no? Y también ver si los alumnos es algo que a ellos les interesa o no, ¿no? No sé si para ellos también pueda ser o no interesante interactuar con este tipo de herramientas. Para nosotros, a priori parece interesante, pero habría que probarlo realmente, ¿no? Un poco nuestro contexto, cómo funcionaría. Listo, muchas gracias. Gracias, Pati. No sé si tengan algún otro comentario o pregunta que quiera hacerle a Miguel. Nos escuchamos. Miguel, yo quería consultarte, me comentabas que eres docente aquí en Perú y en el extranjero. ¿Y cómo vienes tú usando la inteligencia artificial con tus estudiantes? ¿Cómo te ha ido en el uso de la IA? Esa es una muy buena pregunta. Generalmente una de las herramientas que he comenzado yo a utilizar, a ver, voy a hacerle la publicidad, pero no es que me paguen ni nada, pero es una herramienta que a mí eh, digamos, me ha cambiado un poco el concepto, porque yo debo confesar que al inicio, a pesar digamos, de venir del área de trabajar en estos temas, en Big Data, en inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, digamos, no tomaba tanta conciencia de qué tan desarrolladas ya estaban, digamos, sobre todo en el área de tratamiento del lenguaje natural, que, bueno, no es mi área de expertise. Y hasta que encontré, y por un colega, comencé a probar esta aplicación eh, que se llama Umata. Yo lo aplico ahora a los cursos a los cursos de seminario de tesis, sobre todo, que son los que dicto, seminario de tesis aplicados a ciencia de datos. Esta es una herramienta que hay otras herramientas que también son definitivamente competencia de estas. Esta básicamente lo que te permite es hacerles preguntas a tu PDF, ¿no? Pero está más focalizado a artículos científicos, ¿no? Entonces, uno puede cargar el PDF, lo analiza, ¿no? La inteligencia lo va a analizar, y uno le puede hacer preguntas, desde preguntas muy simples como haz un resumen, cuáles son los puntos claves, pero también uno puede hacer preguntas mucho más complejas, como por ejemplo, que eso es lo que a mí me sorprendió, en un artículo la primera vez que lo probé, es un artículo que yo había leído, le dije, a ver, vamos a ver, y le pasé el artículo para ver, ¿no? qué tan buena podía ser, digamos, la interpretación que me daba, y comencé a hacer preguntas simples, ¿no? Haz un resumen. Entonces, el resumen era lógico, era coherente, eh, muéstrame los puntos claves, ¿no? Pero después, cuando comencé a hacerle preguntas como, en la ecuación 3 dime qué significa el término teta, por ejemplo, o alfa sub i.
¿qué significa alfa sub i en la ecuación 4? Literalmente esa pregunta, así, tal cual, como la estoy formulando, y era capaz de responder y decirte, sí, alfa sub i representa el coeficiente de tal cosa, y te subraya y te resalta las partes del artículo en donde describen aquello que estás preguntando, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y me parece una herramienta muy potente porque ayuda, por ejemplo, a los alumnos a entender mejor algunas cosas, algunas cuestiones que pueden ser, en ciencia de datos a veces tenemos algunos modelos que rápidamente pueden tender a ser complejos. Entonces, esta herramienta yo la utilizo para pedirles a mis alumnos, por ejemplo, que me expliquen un modelo de tal forma que ahí yo fomento que utilicen esto, entonces no hay ningún problema, lo pueden utilizar. Yo les muestro que está ahí, pero el momento de que ellos tienen que realmente explicar el modelo, ya no se salvan y no pueden utilizar una inteligencia, ¿no? Porque ahí se ve si efectivamente han comprendido o no el modelo. Entonces, si lo han comprendido, te van a responder, te van a poder explicar y van a poder responder preguntas. Si no lo han comprendido, pues no va a ser posible. Entonces, esta es una forma de cómo yo uso, por ejemplo, este tipo de herramientas para complementar el aprendizaje de los alumnos, ¿no? De repente no estoy ahí o no voy a poder explicarles cómo funciona ese modelo, o por qué esa ecuación está de esa forma y qué representa este término, pero ahora tienen este tipo de herramientas que me van a poder ayudar a descargar, digamos, eso, a darles esa facilidad, porque cada seminario tesis, cada alumno tiene su propio tema de investigación, entonces eh, hay algunos que pueden ser más familiares que otros en temas, pero no necesariamente vamos a poder, como docentes de seminario de tesis, responder todas las preguntas técnicas necesariamente. Existen ahora este tipo de herramientas que son como, es un tutor de todo y para todos que me complementa, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, algo que me gustaría resaltar, ¿no? Gracias, Miguel. Sí, justamente es que es como tomar la IA como punto de partida, ¿no? Y para que a partir de ahí ellos puedan desarrollar el pensamiento crítico, que es lo que al final buscamos, ¿no? De que no tomen todo al pie de la letra de la herramienta, sino que lo usen como una ayuda y después de ellos de ahí desarrollen lo siguiente. Y tus Exacto. estudiantes tienen conocimiento, nos pasaba que nos contaba, por ejemplo, el año pasado invitamos a un docente de psicología, él enseñaba un curso de intervención donde ellos tenían que hacer un trabajo, él les propuso la inteligencia artificial, el ChatGPT, y les tomó una encuesta pre y post test, y en la pre salió que ellos tenían mucho temor y gran parte de ellos no conocía las herramientas de inteligencia artificial. En este punto, el ChatGPT, por ejemplo, varios de ellos no lo conocían y uno tiene la creencia de que nuestros estudiantes sí saben de las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Uno dice, sí las conocen, ¿cómo no las van a conocer? Seguramente las usan mucho, pero en este estudio que hizo el docente, por ejemplo, llegó a la conclusión de que no sabían y que había mucho temor de parte de los estudiantes porque ellos creían que iba a perjudicar la investigación. Estos alumnos de psicología ya venían con varios cursos de investigación, dónde buscar fuentes confiables, entonces tenían una base y cuando el profesor les presenta la herramienta de inteligencia artificial, los estudiantes tenían mucho miedo y creían que iba a perjudicar su rendimiento y su investigación. ¿Te ha pasado esto con los estudiantes? ¿Algo desconocimiento o temor a usar las herramientas? Realmente no, pero creo que sí, quizás debemos guiarlos en cuanto a qué herramientas deben utilizar, porque, por ejemplo, existen equivalentes de ChatGPT como es Perplexity, digamos, están más orientados a los temas académicos. Entonces, yo cuando le hago una pregunta a Perplexity, lo podemos ver, si no, o sea, para que no... a ver, voy a entrar. ¿No? Por ejemplo, Perplexity es una herramienta que me parece bastante interesante porque nosotros le podemos hacer preguntas. Ahora, como todo, no es que sea perfecta, pero es un punto de partida. Existen otras también, ¿no? No pretendo que esta sea tampoco o no pretendo decir que las herramientas que muestro son lo máximo, no existe nada mejor.
son las que he utilizado, me funcionan bien y las ven usando. Pueden haber otras mejores. Si las tienen, por favor, compártanlas también. Por ejemplo, Perplexity es una herramienta que a mí me va a permitir, si yo le hago una pregunta, me va a dar, por ejemplo, respuestas, pero eh, con referencias académicas, ¿no? Por ejemplo, le podemos preguntar, no sé, y en educación. Entonces me está generando ahí una serie de, me está generando una respuesta, pero lo curioso de esta respuesta es de que me va a ir mostrando fuentes. Entonces, por ejemplo, acá hay una fuente que está citando, ¿no? Que es de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Entonces, bueno, por lo menos comienza a darme, ¿no? Y yo le puedo pedir, ¿no? Que me busque imágenes, videos también, imágenes, y acá me va a dar las fuentes, ¿no? Entonces, dependiendo de más o menos cómo yo hago la pregunta, las fuentes pueden ser también artículos científicos, ¿no? Entonces, puede ser una forma de poder eh, preguntar de repente, ¿no? Si estamos en un entorno más académico, ¿no? Porque de alguna forma va a cuidar un poquito más las formas y me va a proporcionar referencias. Ya después yo tengo que identificar si realmente esas referencias son o no confiables, son buenas fuentes, ¿no? Ya hay un tema detrás, ¿no? Pero la herramienta está ahí. Sí, exacto. Y lo que comentabas al inicio, la importancia del acompañamiento del docente, ¿no? De guiarlos, de acompañarlos en eso para que no se pierdan o lo usen de repente de forma indebida, ¿no? Justo Jessica comentaba, la guía y normas que tenga cada docente en su clase es importante, ¿no? Y de ahí parte, ¿no? No sé si Jessie quieres comentar algo al respecto. Definitivamente. Hola, hola, por aquí estoy. Ya nos quedan un par de Hola, minutitos. Jessie. Gracias Miguel por tu aporte. Buenos días a todos. Sí, yo coincido en que definitivamente ya como universidad hace rato dijimos que no se prohíbe, no se prohíbe el uso de la IA, ¿no? Que tenemos esa posibilidad todos, docentes, estudiantes, de usarla, pero yo creo que sí cada docente tiene que moderar, ¿no? Modelar su uso, ¿no? Va a depender de qué tanto pueda contribuir, ¿no? En este proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo realmente el docente se asegura que, a pesar de que, claro, abre, permite, no va a ser una herramienta para que el estudiante pueda engañar al docente, ¿no? Más bien ahí el modelo, la manera de cómo se implementa o cómo permite el docente, ¿no? Que se use, es necesario, totalmente conscientes de que los estudiantes van a irse por esa vía, ¿no? Pero hay mecanismos, hay estrategias para que demuestren, ¿no? Que están realmente ellos, ¿no? Construyendo aprendizaje, que están construyendo, desarrollando sus habilidades, sus competencias, ¿no? Y ese es un poco nuestro trabajo ahorita, ¿no? De podernos, en todos los casos, en todas las situaciones, y desarrollar esas estrategias para que las evidencias, ¿no? Nos aseguren que el estudiante está avanzando, ¿no? No hacer, digamos, ahí a los que o sea, no hacer que como que no vemos esa realidad, porque en verdad sí es una realidad, ¿no? Es totalmente visible, ¿no? A mí me ha pasado, y creo que alguna vez lo he comentado también en este espacio, que incluso haciendo sustentaciones virtuales, ¿no? Cuando tienen que demostrar, tienen que contarme cómo han hecho sus proyectos, como yo soy ciencia de datos también, y incluso haciendo estas presentaciones virtuales, sustentaciones, yo sé que la pregunta que le hacemos los docentes, los estudiantes están tecleando y buscando en su chat GPT la respuesta más adecuada, ¿no? Y ves cómo están tecleando y cómo después están leyendo lo que tú le estás preguntando. Entonces ya nos pone en una situación en la que tenemos que crear y desarrollar otro escenario, ¿no? Para que eso no suceda y que el estudiante realmente se motive y se rete a aprender, ¿no? Tenemos que lograr evolucionar esa mentalidad ahorita de que no todo lo voy a tomar tal cual me dice la IA, ¿no?
no puede ser. Cuando haya chance, yo sé que ahorita estamos en un proceso de construcción juntos, ¿no? De esos lineamientos, esas buenas prácticas, esas definiciones, quizás podemos compartir, ¿no? Cómo lo estamos comunicando a nuestros estudiantes, ¿no? Sería bueno armar por ahí ese catálogo, ese decálogo de buenas prácticas para el uso de la IA en el aula. Así que nada, eso era. Gracias, gracias, Jessy. Interesante lo que cuentas. No, no lo había escuchado todavía. Estuve un tiempo fuera por licencia, pero sí, es inevitable, como dices, ¿no? Es inevitable, ya lo están usando en todos lados y es importante justamente el guiarlos, el tenerlo más claras y parte desde el docente, ¿no? Desde el docente de cada curso. Igual cada docente es libre. Hay docentes que nos han contado que, por ejemplo, no quieren usar IA y les dicen a los estudiantes que en el curso no se va a usar inteligencia artificial. Tendrán sus motivos para hacerlo, pero si es que lo usan, acompañémoslo y sirvamos de guía para que lo usen de manera correcta. Daniel, te Sí, escuchamos. buenos días. Primero, felicitar a Miguel, ha estado muy interesante su exposición. Y luego quería preguntarle si de repente tenía algún lugar donde podamos identificar prompts vinculados a diseño de clases, diseño de materiales, de repente algunos recursos que nos puedan conducir a esa suerte de librerías de prompts. No sé si tiene alguna librería de prompts que nos pueda recomendar. Muchas gracias. Ya, tómame foto con mi carro con mi moño. Muchas gracias, Daniel, por tu pregunta. La verdad es que no tengo realmente así una librería de prompts a la mano, pero creo que es algo que podríamos buscar. La verdad no tengo una. Ahí nos están, muchas gracias, Jessica. Ahí Jessica tiene un recurso. Sí, y Muchas tenemos otro interno, Dani, les voy a compartir, nuevamente hemos creado desde Dado también, ¿no? De mi área, un catálogo de prompts para diseñar todo el curso, ¿no? Con IA. Lo vamos a volver a publicar. Ahora se los compartimos. Muchas gracias. Esto está bueno, el AI for Education está súper bueno, ¿verdad? Nos hemos basado en muchas de las recomendaciones que nos da esto. Y hay otro de la UOC también, ahora lo busco y se los comparto. El de la UOC también me parece bueno. Es un documento, un recurso educativo libre, ¿no? Y sí se puede usar sin ningún problema también. ¿No? Gracias. Genial, gracias. Muchas gracias, Jessy, las webs que nos has compartido. Así que, bueno, nada, ya estamos, nos hemos pasado unos minutos, todo interesante la conversación hoy día. Muchas gracias, Miguel, nuevamente por presentarnos las herramientas y conocer un poco más de la IA en la educación. Y les agradecemos a todos por acompañarnos un viernes más. El próximo viernes no tendremos sesión porque es feriado acá en Perú, el viernes 30 de agosto, así que nos encontramos ya para septiembre, el 6 de septiembre. Así que nada, que tengan todos un buen fin de semana y nos vemos.